Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la obra El héroe discreto. Nosotros somos de la Universidad Privada del Norte y los integrantes son Andrés Benavides Quispe, Claudia Arca Sánchez, Camille Mendoza y Fernando Reynoso. Nació en Arequipa en 1936. Es un escritor, político y periodista peruano que ganó el Premio Nobel de Literatura 2010. Vamos a hablar de algunos de sus datos. Pasó su infancia entre Bolivia y Perú y al terminar sus estudios primarios colaboraría en los diarios La Crónica y La Industria. En 1952 escribiría la obra de teatro titulada La huida del Inca, que se estrenaría en un teatro de Lima. Estudiaría Letras y Derechos en la Universidad Mayor de San Marcos y empezaría a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas, siendo editor de los cuadernos de composición y la revista de literatura. En 1958 le concederían la beca de estudios Javier Prado en la Universidad Complutense de Madrid y obtendría el título de doctor de Filosofía y Letras. En 1965 se integraría en la revista cubana Casa de Américas como miembro de su consejo de redacción y permanecería ella hasta 1971. En esos años actuaría varias veces como jurado de los premios Casa de las Américas. En esos años también trabajaría además como traductor para la UNESCO en Grecia junto a Julio Cortázar. En 1975 inicia una serie de trabajos cinematográficos y en marzo de ese año es elegido miembro de número en la Real Academia Peruana de la Lengua. A finales de los 80 entra al mundo de la política en Perú, participando en las elecciones presidenciales de ese año, perdiendo contra Alberto Fujimori, y luego en 1990 regresaría a Londres, donde retornaría a su actividad literaria. En 1994 ya sería nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año ganaría el Premio Miguel de Cervantes. Y finalmente, en el 2013 le concederían el Premio Columnista del Mundo en reconocimiento a su faceta periodística. Ahora vamos a hablar del resumen de la obra El héroe discreto. Primero vamos a hablar de la historia de Felicito, un señor empresario que tiene su empresa de transportes y que a, al recibir un día una nota de amenaza con el sello de una arañeta, le va a traer consecuencias por no haber hecho caso y haber colocado una nota en el periódico que le queme su empresa, a pesar de que su amiga Adelaida le había sugerido pagar por una de las predicciones que había tenido y su amante también le había sugerido que pague esta cuota. Luego de esto, la segunda nota llega cuando él estaba hablando con su amante de Mabelita de la nota que había colocado en el periódico, y en esta segunda nota nos van a decir que va a haber consecuencias más graves de la que hubo en este caso. Unos días después, Mabelita es secuestrada. Los policías le sugieren que él ponga una nota en el periódico aceptando que va a pagar la cuota y la liberan a Mabelita. Los policías van a preguntarle lo que sucedió y le colocan seguridad. La seguridad nos va a traer en la última parte, porque ellos se van a dar cuenta que una persona más entra en la casa del amante, que es el hijo de Felicito, Miguel. Con esto ya los policías lograron deducir que Mabelita era una de las implicadas y Miguel era el estafador. Luego de eso, Felicito denuncia ya a su hijo y luego va a su casa, donde se encuentra a su esposa junto a su hermana.
A consecuencia de esto, y ya Felicito pensando por qué un hijo haría eso, le encara a su esposa diciendo que le diga la verdad que Miguel no era su hijo. La esposa le dice, le acepta esta acotación que le había hecho y además le dice que él también conocía de sus aventuras con su amante. Al saber esto, él ya se queda más tranquilo sabiendo que un hijo de su sangre no lo había traicionado. Va a la cárcel a visitar a Miguel le oferta algo, diciéndole que lo va a liberar y que lo va a dejar tranquilo mientras se vaya de la ciudad de Piura y mientras se quite el apellido que él tenía. Luego, ahora vamos a hablar de la historia de Rigoberto. Rigoberto era un empresario, un trabajador de una empresa de seguros, y un día que ya se estaba jubilando, su amigo Ismael lo cita a un restaurante, van a un restaurante, comen y este le dice que va a casarse con su sirvienta, que es Armida. A consecuencia de esto, va a pasar que los hijos de Ismael, que es el jefe de Rigoberto, lo acusen de haber sido, de haber sido testigo siendo pagado por su padre, lo que él niega y bota a sus hijos de su casa por haber hecho esa acotación. También tiene otro problema Rigoberto, que es su hijo, que tiene visiones sobre un tal Heriberto Torres, que él piensa que son inventos y al final tiene que ir a consultar a un psicólogo que le dice que su hijo está bien, y a su amigo O'Donovan, que también le dice que puede ser que estén inventando, en verdad sea algo espiritual que está viendo. Ya para cuando ya llega su amigo Ismael de la luna de miel con su esposa Armida, surge la muerte de este luego de haber ellos conversado en su casa. A consecuencia de esto, Armida se va a escapar a Piura y él tiene que viajar hacia allá para poder hablar con ella, junto con su esposa. Finalmente, al pasar todo esto, ellos van a tener junto a su hijo un viaje a Europa para ya relajar de todo el problema sucedido, y su hijo, haciendo una broma al final de la historia, le dice que atrás de ellos está Heriberto Torres, y ahí nomás finaliza la historia con ese broma que le hizo su hijo. Hablaremos sobre el análisis de la obra. Vamos a analizar dos aspectos importantes: la traición y la justicia. La traición en la primera historia se da cuando ya Felicito se da cuenta que tanto su hijo Miguel y su amante Mabelita lo habían traicionado, ya que ellos eran los implicados en la mafia que le quería cobrar 500 soles, y la justicia en esta parte se da cuando ya Miguel paga yendo a la cárcel, y Mabelita paga hablando cuando Felicito habla con ella y le dice que la va a dejar, que no lo va a volver a ver, y él ya termina más tranquilo después de todo este tema que pasó. En la otra parte, en la segunda historia, la traición la podemos ver por parte de los hijos de Ismael, el jefe de Rigoberto. Estos dos querían que su padre se muera para obtener tanto su dinero que él tenía y también la empresa que él había construido en sus 30 años como trabajador. La justicia se da cuando, después de la muerte de Ismael, ellos
ellos al quedarse ¿cómo se llama? Sin el dinero de su padre, porque él se casó con su esposa Armida, y sin poder quedarse con la empresa, ya que su padre eh, antes vendió la empresa a unos empresarios italianos. Vamos a hablar de la valoración de la obra. Esta es una obra que entretiene bastante, que te tiene en tensión porque primero estamos hablando de una historia, luego pasamos a la siguiente y al final se van a unir. Vamos a ver tanto acá aspectos importantes como la lealtad, la traición, la justicia. Eso te va a enganchar bastante porque siempre te va a tener en saber qué va a pasar, si se va a arreglar o qué otras tragedias van a pasar en el momento. También una de las partes donde más no sabes qué va a suceder es con el hijo de Rigoberto, con Ponchito, porque no sabes al final en qué quedó lo de Gilberto, si era una alucinación, si era un caso religioso, porque al final simplemente se olvidó de él y lo dejó a un lado. Y por parte de Miguel, por parte del hijo de Miguel, fue muy duro escuchar esa parte cuando su padre le echa en cara que no es su hijo, que él debe ser una de las aventuras más de la esposa que él tenía, de su esposa, mejor dicho, porque su esposa le había le había mentido de que él era su hijo. Y es una parte bastante fuerte porque dice que su hijo es un siete leches, que él no es nada para él.